Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos. La pregunta de hoy, ¿para qué es la vida? ¿Para qué estamos vivos? No me digan la respuesta porque no le van a dar. Inclusive, si revisamos nuestras fuentes, es complejo llegar a la conclusión que vamos a llegar, Bezrat Hashem, el día de hoy. El Talmud, en el Tratado de Sanedrín, dice lo siguiente. Hay una Mishnah que dice que hay una diferencia abismal en varios temas entre la gente buena y la gente mala. ¿Cuál es la diferencia abismal? ¿Cuáles son estos temas? Dice, número 1, mitatán shel reshaim. Cuando la gente mala, la gente malvada, abandona este mundo, anahal laem beanahal haolam. A ellos les conviene irse de este mundo y también el mundo gana con su ausencia. Esto se explica de manera simple. Si hay una persona cuya existencia no solamente no es productiva, no es positiva, sino que al revés es dañina, es mejor que no esté. Así la sociedad es más sana, el mundo se protege. Cuando esta persona ya abandona este mundo, estamos más seguros, pero también es mejor para ellos mismos. La gente negativa, mientras está con vida, puede hacer más maldades. En el momento en que dejan de existir, pues sus maldades también tienen fin. En cambio, la gente buena, si abandona este mundo, ralahem, a ellos no les conviene. Y también rala olam, es malo para el mundo. La gente buena quiere seguir haciendo cosas, quiere seguir siendo productivo. Irse de este mundo significa frenar esa producción de buenas acciones. Y el mundo pierde también con su ausencia. Esta es la primera, el primer tema. Es el fallecimiento. El fallecimiento para la gente buena y para la gente mala es distinto. Yain beshená, el vino y el dormir. Es otro tema que también hay diferencia. Reshaim, para la gente mala, cuando toma y se queda dormido después de tomar, anahal laem, es bueno para ellos, porque al estar dormidos dejan de pecar. Beanahal haolam, también es bueno para el mundo, porque si es un malvado dormido, ese malvado no hace daño. Tzadikim, en cambio, una buena persona, si tomó demasiado vino y se fue a dormir, es malo para él y para el mundo. Es malo para él porque está dormido en vez de hacer buenas acciones. Y es malo para el mundo porque el mundo también deja de tener satisfacción de toda la bondad de este individuo. Entonces ya llevamos dos temas. El tema número 1, la muerte. El tema número 2, el estar dormido después de haber bebido. Pizur, la separación. Para los malvados es bueno que entre ellos haya separación, porque así ya no pueden conspirar para cometer más crímenes. Si los tienes aislados, uno por aquí, uno por allá, cada uno tiene su maldad, pero si los unes, ellos combinan sus fuerzas negativas, se aconsejan, es como las cárceles de hoy en día, son las escuelas del crimen. Uno entra por una fechoría y sale con un máster en otras 10. Anahal haolam es bueno para el mundo que estén separados. Tzadikim, en cambio, las buenas personas, ralahem berala haolam, es malo la separación para las buenas personas. Malo para el mundo, porque si hay unión entre la gente positiva, pueden compartir ideas, pueden compartir proyectos y pueden realmente crear una fuerza muy intensa de productividad en el mundo. La última de ellas es sheket. Me estoy brincando la contraria, que es unión, que como acabamos de explicar se entiende al revés. La última, sheket, tranquilidad, una vida de tranquilidad, una vida sin problemas, una vida que fluya. ¿Es buena o es mala? Dice el Talmud, depende para quién. Para un malvado, estar en tranquilidad y en calma es malo, porque si el malvado tiene tiempo libre, va a pensar en hacer maldades. En cambio, si está ocupado en sus broncas, pues no hace nada negativo. Para un tzadik, para los buenos individuos, una vida de tranquilidad es buena, porque
al estar tranquilos, pueden dedicarse a las cosas positivas. Bueno para el mundo porque tienen satisfacción de ellos. Todo esto nos resume el asunto de la siguiente manera. Entre más malo seas, es más probable que continúes haciendo cosas negativas. Entre más bueno seas, es más probable que vayas adelante en hacer cosas buenas. Por lo tanto, la misma existencia, tu misma presencia en este mundo puede ser positiva o negativa acorde a tu comportamiento. Eso hasta aquí. Las palabras del Talmud se entienden debido a que conocemos gente de ambos bandos. Y podemos ver que la gente buena se dedica a hacer cosas positivas. Y podemos ver que la gente mala rara vez cambia. Sin embargo, vamos a dar otro enfoque con las palabras del Midrash Tanhumá. El Midrash le da todo un asunto distinto a esto, le da la vuelta completamente y dice así: un rasha, un malvado, behayab hashub kemet, aún estando vivo, se le considera como muerto. Esa vida no vale la pena ser vivida. ¿Pero por qué? Y aquí voy a hacer una pausa antes de continuar. Si a nosotros nos preguntan por qué es bueno que un malvado no esté, pues como dijimos antes, según el Talmud, porque ya no comete crímenes. ¿Por qué es bueno que una buena persona continúe con vida? Pues como lo dijo el Talmud, porque haces cosas buenas. Aquí el Midrash dice otra cosa. ¿Por qué un malvado, su vida no es vida? Porque ve el sol brillar y no bendice a Dios Yotzer Or. La verajá de Yotzer Or es una bendición que está en la mañana en la tefilá de Shaharit, antes del Shema. Inmediatamente antes del Shema decimos Yotzer Or, tú, Hashem, eres la fuente de toda bendición, tú eres el que crea la luz. El malvado, cuando ve la luz del sol, no bendice esta verajá, no dice Yotzer Or. Shokat, cuando el sol se mete, Eno mevarej ma'ariv arabim, no dice la bendición del rezo de la noche, donde recordamos que Dios hace la noche. Y este malvado no dice estas bendiciones. Ojel beshote, come y bebe, no mevarej, no dice la bendición, no agradece. Ablatzadikim mevarejim al kol davar bedavar. Pero los buenos dicen verajá por cada cosa y cosa, bendicen a Dios por cada asunto. ¿Cómo vamos a explicar esto? No es el hecho simple de bendecir. Eso no podría hacer tanta diferencia entre un malvado y un justo. Bendecir es una ramificación de una ley rabínica entre muchas otras. Y la Torah tiene 613 preceptos. Esto no puede ser así de simple, que por el hecho de bendecir ya eres un justo, por el hecho de no bendecir ya eres un malvado. No puede ser así. Conocemos mucha gente que es muy buena persona, no bendice, o al revés, es pésima persona y bendice. No puede ir por acá el asunto. Tiene que ir por otro lado. Y lo vamos a explicar con esta Gemara, este fragmento del Talmud en el tratado de Berajot. Dice así: Tanu Rabbanán, dijeron los sabios, Arroeo José Israel, ¿qué sucede cuando tú observas una cantidad de gente, de Yehudim, impresionantemente grande? Ves 600,000 personas juntas. ¿Qué pasa? Omer, tienes que decir una bendición a Dios. ¿Cuál es la bendición? Baruch Haham Arazim. Dios, tú eres el que sabe qué hay en el corazón de cada una de las personas. Y wow, ¿por qué? Porque somos muchos y somos diferentes todos. Porque así como los rostros de los seres humanos son distintos unos de otros, también sus pensamientos son distintos. Y entonces tú tienes que decir una bendición a Dios por haber visto una gran cantidad de personas y reconocer que Dios es el único que sabe qué hay en el corazón y en la mente de cada uno de ellos. Cuenta el Talmud que uno de los sabios, un joven muy inteligente llamado Ben Zomá, este jajam se llamaba Shimon Ben Zomá, tuvo una vida corta. Sin embargo, llegó
a un nivel intelectual y espiritual muy elevado. Él en una ocasión vio una cantidad inmensa de Yehudim reunidos en una misma zona, mencionó esta bendición y luego dijo: Baruch Shevara Kol Elu Leshamesheni. Gracias, Dios, por haber creado a todas las personas que estoy viendo para crear, para darme a mí satisfacción, para servirme. A ver, frenemos un poquito. Esto no es arrogancia terrible y tremenda. ¿Tú puedes decir que la gente fue creada para servirte a ti? ¿No es esto una falla? En vez de darle un agradecimiento a Dios, ¿no será esto un insulto al creador del mundo? ¿Cómo puedes tú decir que la gente fue creada para servirte? La gente fue creada para servir a Dios, no para servirte a ti. ¿Cuál era la intención de este sabio? Continúa el Talmud y dice que este jajam explicó sus palabras y dijo lo siguiente: Adam Arishon, el primer ser humano del planeta, fue creado por Dios mismo. Sin embargo, ¿cuánto tuvo que esforzarse hasta poder tener pan para comer? No le dieron pan. Él no llegó al mundo y de repente había un estante con pan dulce, donas de chocolate. No había. ¿Qué tuvo que hacer? Harash tuvo que arar la tierra. Zará tuvo que sembrar, tuvo que cosechar, tuvo que empaquetar. Después tuvo que separar el grano de la cáscara. Luego tuvo que moler, tuvo que cernir, tuvo que amasar y tuvo que hornear. Y después de todo esto pudo llegar a consumir pan. Pero yo, dice Benzomá, me levanto en la mañana y ya puedo tener pan. No necesito hacer todo esto. El mismo Adam Arishon, ¿cuánto se tuvo que esforzar para tener ropa decente para vestir? Porque sabemos, cuando él comió del fruto prohibido, se dio cuenta que era una vergüenza estar sin ropa. Tomó unas hojas de árbol para cubrirse, pero no iba así toda la vida. Tuvo que hacerse de una vestimenta. ¿Qué tuvo que hacer? Y entonces aquí el Talmud describe también todo el proceso que debe hacer uno para poder tener lana y después trabajarla y poder formar una vestimenta adecuada. Y en cambio yo, dice Benzomá, me levanto en la mañana y ya tengo ropa para vestir. Y además, como él era una persona con muchos recursos económicos, no tengo, dice Benzomá, que salir a ofrecer mi mercancía. La gente viene, me ofrece y me compra. ¿Por qué? Porque era una persona muy poderosa. No tenía que ir a buscar la clientela lo buscaba a él. Entonces, analicemos un poquito la historia. Benzomá era una persona de actitud positiva. ¿Qué significa actitud positiva? Ver siempre el lado bueno de las cosas. Siempre buscar cómo estar satisfecho. No buscar problemas, no buscar dificultades en lo que vives, sino por el contrario. Cuando Benzomá veía un pan, decía: gracias Dios, me ahorraste un chorro de trabajo. Cuando veía una ropa, decía: gracias Dios, me ahorraste un montón de esfuerzo. Y por eso él decía que toda la gente se había creado para servirlo. No era con un enfoque de arrogancia, era con un enfoque de agradecimiento a Dios. Gracias Dios de que hay zapateros. Gracias Dios de que hay sastres. Gracias Dios de que hay panaderos. Gracias Dios de que hay plomeros. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Así vivía él y por eso vivía contento. Y a eso se refería el Midrash cuando dice la diferencia en vida entre una persona tzadik y un rasha consiste en que el rasha no bendice por nada, o sea, no agradece por nada. Para él le da lo mismo. Salió el sol, qué bueno. Se metió el sol, pues qué bueno. Hay ropa, qué bueno. Hay pan, qué bueno. Nada le parece grandioso. Nada es suficiente como para agradecer. ¿Por qué? No porque no tenga satisfacción. Tiene satisfacción. Él también come, él también se viste. Sin embargo, él no siente que Dios lo hizo para él. Él siente que él es uno más. Y si Dios lo hubiera creado o no lo hubiera creado, igual habría ropa
igual habría vestimenta, habría comida, habría todo, y él es insignificante. Y eso es lo que continúa el Talmud, y dice que hay una diferencia entre un buen invitado y un mal invitado, un buen huésped o un mal huésped. Y dice así, Oreach Tov, ¿qué dice un buen huésped de su anfitrión? Cuando come, bebe, lo atienden, ¿qué dice al final? Dice, ¿cuánto esfuerzo invirtió el anfitrión y todo lo hizo para mí? Mira la carne, mira el vino, mira los postres, gracias por todo, porque siente que todo lo hicieron en su honor. Ese es un buen invitado. El mal invitado dice, ¿qué? ¿Qué tanto hizo el anfitrión para mí? ¿Para mí? Para nada. Todo lo hizo para él, para su esposa, para sus hijos. ¿Yo qué comí? Agarré un poquito de pescado, un poquito de carne, una copita de vino. Todo lo que hizo no lo hizo para mí. Hizo las cosas para él y yo, de paso, tuve satisfacción. Ese es el mal invitado. Planteamos lo mismo con nosotros y el creador del mundo. Dios es el anfitrión. Todos nosotros estamos en su casa. Él creó todo. Somos los invitados. ¿Tú sientes que todo lo que hizo Dios es para ti? Volteas a la ventana y dices, wow, qué bonito los árboles, mira el cielo, Dios, gracias por mí, lo hiciste. O sientes, Dios lo hizo para todos. Seamos realistas, no lo hizo por mí. Y entonces te vas a sentir siempre miserable, porque nunca vas a sentir que Dios te acompaña. Nunca vas a sentir que Dios hace las cosas para ti. Esta es la diferencia, dice el Midrash, entre una persona que su vida merece, vale la pena ser vivida, y una persona negativa. En resumen, de todo esto, vamos a concluir que si tú eres una persona de enfoque negativo, tu vida no es una vida digna de ser vivida, porque todo es malo, todo es negativo, todo es oscuro. Sin embargo, si eres una persona de enfoque positivo, todo valdrá la pena, porque siempre le vas a encontrar lo bueno a cada situación que experimentes. El Talmud, en el Tratado de Shabbat, cuenta la famosa historia sobre Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del sagrado libro Zohar, el Zohar HaKadosh. Dice que en una ocasión estaban tres sabios caminando juntos, Rabbi Yehudá, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon Bar Yochai. Abrieron la conversación, empezó hablando Rabbi Yehudá y dijo, mira, los romanos qué bien han llevado a cabo su administración en lo que se refiere a servicios públicos. ¿Por qué? Porque construyeron puentes, construyeron baños públicos, hicieron calles. Eso es lo que dijo Rabbi Yehudá. Rabbi Yossi no opinó, se quedó callado. Rabbi Shimon Bar Yochai se molestó con el comentario de Rabbi Yehudá y dijo, todo lo que hicieron los romanos no lo hicieron para nosotros, lo hicieron para ellos. Pusieron sus calles y sus puentes para poner ahí a mujeres de la calle. Hicieron sus baños públicos para darse a ellos mismos placer. Las calles para cobrar impuestos. Esta conversación fue escuchada por un hombre llamado Yehudá ben Gerim. Él platicó lo que había escuchado, se filtró la información y llegó a los oídos del imperio. Tomaron medidas. A Rabbi Shimon Bar Yochai, por haber criticado su gestión, lo condenaron a muerte. Fue ahí que se tuvo que esconder en la cueva durante mucho tiempo. A Rabbi Yossi, por no haber hablado, no mal, pero tampoco bien, lo exiliaron. Y a Rabbi Yehudá, por haber hablado bien de ellos, lo nombraron el principal sabio de Israel, el primero, el que tenía mayor jerarquía, tenía mayores poderes y jurisdicción, etcétera, etcétera. Esa es la historia del Talmud. Pero seamos honestos, ¿quién tenía razón? Los romanos eran una
civilización que fueron muy duros con nosotros los judíos. Mataron a miles de ellos, destruyeron el templo sagrado, el Bet HaMikdash. Obviamente no hicieron puentes para nosotros, no hicieron baños públicos para nosotros. Rabbi Shimon Bar Yochai tenía razón. Si es así, ¿por qué Dios, que controla todo, autorizó que a Rabbi Shimon Bar Yochai lo condenaran a muerte y tuviera que vivir más de una década de sufrimiento en una cueva ahí abandonado? ¿Por qué Dios lo permitió? Sabemos que el Imperio Romano tenía esa postura, pero Dios maneja todo desde arriba. ¿Por qué Dios estuvo de acuerdo en que Rabbi Shimon Bar Yochai tuviera que sufrir, a pesar de haber dicho un argumento válido, correcto y real? Entonces contestan los Jajamim que a Dios no le gustó que Rabbi Shimon Bar Yochai criticara sin motivo. Rabbi Shimon Bar Yochai, Dios le está queriendo decir: Rabbi Shimon, ten un enfoque positivo de la vida. Ve bonitas las cosas, no seas pesimista. Si ya tienes un puente, disfrútalo. Tienes baños públicos, disfrútalo. Tienes calles pavimentadas, disfrútalas. ¿Por qué buscarle lo negativo a la situación? Si alguien está diciendo, oye, mira, quedó bonito ese puente, ¿qué más te da? Di que sí está bonito, porque es la realidad. No, vamos a buscar por qué lo hicieron. Seguramente querían esto y querían lo otro y querían cobrar. Di las cosas positivas, ve el lado positivo de todo lo que vives. Y a Rabbi Shimon Bar Yochai, Dios le dio esta lección: no hables negativo, no hables mal, busca lo bueno de cada cosa. Esto es lo que nosotros tendríamos que aprender, y más en estos momentos. Hoy que no tenemos muchas cosas y no tenemos posibilidades de hacer muchas cosas, tenemos muchas otras. Si estás encerrado con tu familia, agradécele a Dios que tienes familia. Si estás teniendo que tomar el papel de maestro de escuela, agradece que tienes hijos a los que se les puede enseñar. Si estás encerrado en tu casa, agradécele a Dios que tienes un hogar. Ve siempre las cosas bonitas de cada cosa que experimentes. No trates de buscarle las cosas malas a todo lo que vivas. Y por eso Rabbi Shimon Bar Yochai era merecedor de exiliarse a una cueva. Ahora sí, no hay baños públicos, no hay puentes y no hay calles. A ver si saliendo de ahí vemos las cosas de manera positiva, con un enfoque diferente. Y de aquí el Talmud nos dice en el tratado de Moed Katan que tienes que tener este enfoque también para lo que hablas. Siempre cuida tus palabras, habla positivo. No nada más piensa positivo, habla positivo. Exprésate bien, no hables cosas negativas. Un ejemplo, dice el Talmud, Pinhas, el hermano de Mar Shemuel, tuvo un luto, le falleció un pariente y estaba Pinhas de luto, estaba sentado de duelo. Lo fue a visitar Shemuel y cuando Shemuel vio a Pinhas, vio que tenía las uñas muy crecidas. La postura lógica de Shemuel era que no era necesario dejarse las uñas crecidas. Entonces le preguntó Shemuel a Pinhas: oye Pinhas, ahí que estaba sentado de luto, ¿por qué tienes las uñas crecidas? ¿Por qué no te las cortas? ¿Por qué no te arreglas un poco? Le contestó Pinhas: si tú estuvieras viviendo lo mismo que yo, si tú estuvieras de luto, ¿también te cortarías las uñas? Cuenta el Talmud que estas palabras fueron sin intención alguna una sentencia para Shemuel, porque después de esto a Shemuel le tocó estar de luto. Pinhas le aventó una frase, le dijo: si tú estuvieras de luto, ¿cómo actuarías? Después de esa frase le tocó vivir un duelo a Shemuel. Entonces Pinhas lo fue a visitar ahora. Ahora cambiaron los papeles. El que estaba de duelo ya se levantó del suelo. Y el otro ahora está de luto. Entonces Pinhas fue a visitar a Shemuel. Y entonces las cosas se pusieron incómodas. ¿Por qué? Porque Shemuel le reclamó:
¿por qué me dijiste esas palabras? ¿Por qué sacaste de tu boca cosas negativas? Dijiste, ¿qué pasaría si estuviera de duelo? Y mira lo que pasó. Por eso dice el Talmud, siempre sé positivo también verbalmente, no solamente en tu pensamiento. Y trae una prueba fantástica, realmente extraordinaria. Todos sabemos que Dios le dijo a Abraham, el patriarca, que tenía que ofrendar a su hijo Isaac. Tenía que llevarlo a un altar y subirlo en honor a Dios. Abraham e Isaac emprendieron el camino, pero no iban solos. Dice la Torá, estaban sus muchachos también ahí. ¿Quiénes son los muchachos? Estaba Eliezer, el esclavo de Abraham, y estaba Ismael, el otro hijo de Abraham. Llega un momento donde ya le toca a Abraham y Isaac solitos realizar el sacrificio. Y entonces Abraham se dirige a su esclavo y a su otro hijo y dice, Shebu lachem po im hamor, quédense aquí con el burro, veaní vehanar, mientras yo y este joven Isaac vamos a ir Neleja Adko, vamos a ir hacia el lugar indicado, Ben Ishtahabé, vamos a postrarnos en honor al Todopoderoso, Benashuba, y regresaremos. ¿Por qué dijo regresaremos en plural? La idea de Abraham en ese momento es ir, matar a su hijo por orden de Dios y regresar solo. Él tendría que haber dicho, regresaré. No tendría que haber dicho, regresaremos. Habló sin darse cuenta algo positivo. Dijo un buen augurio. ¿Y qué sucedió? Istrayea Milta, salieron bien las cosas de Adur Tarbayo y ambos regresaron. Abraham habló bonito. No se dio cuenta, no era su intención. Obviamente su intención era sacrificar a su hijo. Pero habló bonito, dijo, vamos a regresar los dos. Y, oh sorpresa, regresaron los dos. Esto es lo que nos está diciendo el Talmud y el Midrash. Agradece, bendice, ve las cosas bonitas, no seas una persona negativa, no le busques el pero a cualquier cosa, no todo está mal. Ve lo que sí tienes, ve lo que sí puedes disfrutar, en vez de estar padeciendo sufrimientos emocionales, físicos, mentales, por tener una mala actitud acerca de la vida. El Talmud continúa en el tratado de Sotá y nos dice lo siguiente. La historia de David contra Goliat es una historia que, resumida, podemos decir, fue una sorpresa. El débil le ganó al fuerte. Las apuestas estaban peor que cuando Donald Trump le ganó a Hillary Clinton. No había manera de que David ganara. Sin embargo, todo se dio a su favor. Pero, ¿qué provocó la caída de Goliat? ¿Por qué perdió realmente? Fuera de que David confiaba en Dios, pero algo pasó aquí que fue anormal. Para que un guerrero de esas dimensiones y ese peso, más su experiencia en el campo de batalla, perdiera simplemente con una piedra que le lanzaron. No es normal, no es lógico. Entonces dice el Talmud, dice Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Meir Baalanés, Goliat cavó su propia tumba. Él provocó su derrota. ¿Cómo la provocó? Con su propia boca. ¿Por qué? Porque en la historia, cuando Goliat empieza a retar al campamento judío y dice, escojan a uno y que venga hacia mí. Él dijo, Berú lahem ish, escojan para ustedes una persona que los represente y que venga hacia mí. La traducción hebraica también puede ser sobre mí. Él dijo, escojan a uno y que venga sobre mí. Sobre mí significa que el otro te va a derrotar, porque el derrotado siempre queda abajo y el vencedor arriba. El mismo Goliat dijo sin querer y sin darse cuenta que aquel elegido judío iba a terminar encima de él y él iba a terminar derrotado. Esa fue una frase. La otra frase dijo, Im yuchal leilahem iti
Behikani. Él en su discurso propone, si ese guerrero al que ustedes van a elegir puede vencerme y me mata, si logra quitarme la vida, ahí acabó la segunda pala. ¿Por qué? Porque otra vez volvió a mencionar, me va a matar. Si el otro llega y me mata, él sacó de su boca palabras en su contra. Y entonces otra pieza de la lápida cayó sobre él. Y por último, cuando él ve a David, que David era un pastor de ovejas y venía con un bastoncito, le dijo, ¿a qué levanoji? ¿Acaso soy un perro que viene sobre mí con un palo? Otra vez dijo, vienes sobre mí. Estas tres frases cavaron la tumba y sellaron el destino de Goliat. Habló negativo sobre sí mismo, sacó de su boca frases que recordaban su derrota o auguraban su derrota, y al final así pasó. No pienses negativo, no hables negativo, al revés. Siempre busca hablar bien, busca hablar bonito. Di cosas buenas, sean o no sean, al final serán, solamente por el hecho de haberlas pronunciado. Si nos comportamos de otra forma, dice el Talmud al final del tratado de Sotá, Maasé, hubo un relato con una mujer que se llamaba Miriam Bat Bilgá. Esta era una mujer de familia importante, de familia de Kohanim que trabajaban en el templo sagrado. Y sin embargo, esta mujer abandonó el judaísmo, se asimiló y se casó con un hombre importante del imperio griego. Como sabemos, los griegos dominaron mucho tiempo a nuestra nación e inclusive se hicieron del poder del templo sagrado. Esta mujer asimilada, que ya no tenía en su corazón amor por su pueblo y por su Dios, cuando el Bet HaMikdash estaba en poder del imperio griego, como ya era ella parte de ellos, se metió al Bet HaMikdash, se quitó el zapato y empezó a golpear el Mizbeach, el altar divino. Empezó a golpearlo y empezó a declarar en voz alta: tu altar eres una bestia salvaje, eres como un lobo que solamente consume dinero del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel te trae sacrificios, gastan dinero, ofrendan en honor a Dios, y aún así, cuando les toca sufrir, no les respondes, no estás ahí para ellos. Esta mujer tenía rencor hacia Dios y rencor hacia el servicio en el templo. Ella decía, ¿por qué los sacrificios no rinden frutos? ¿Por qué el pueblo judío sacrifica y sacrifica y sacrifica en honor a Dios y al final de cuentas sufrimos y nos dominan? Ese rencor la llevó a abandonar su fe, la llevó al odio hacia lo sagrado e incluso a llegar a profanar lo más valioso para nuestro pueblo, que era el templo sagrado. Pero ¿qué pasó realmente? ¿Por qué esta mujer tenía tanto rencor? Entonces dice el Talmud, unos renglones más abajo, lo que esta mujer platicaba venía de Abúa o de Imé, de lo que escuchó de su padre o de su madre. Los padres de esta mujer se expresaban en su casa todo el tiempo de manera negativa hacia el templo, de manera negativa hacia los sacrificios, al altar. Decían, todo esto es un gasto de dinero, un derroche, tirar el dinero a la basura. ¿Para qué llevar tanta ofrenda si al final Dios ni caso nos hace? Al final no nos protege. Ellos llevaban sacrificios, la familia trabajaba en el templo sagrado, pero se expresaban de manera negativa. Y al haberse expresado constantemente de esta manera, crearon en su propia casa un monstruo. Crearon una mujer llena de odio hacia su fe, su Dios, su nación, su templo. ¿Por qué? Porque lo que uno habla impacta.
y se refleja. No tenemos que ser negativos también por esta razón. Porque si tú eres una persona negativa, ¿qué van a aprender tus hijos? ¿Qué van a escuchar todo el día? Si tú eres una persona que todo el tiempo se la pasa quejando de que el trabajo, de que la salud, de que los amigos, de que la familia, de que en el CNIS, de que la comunidad, de que aquí, de que allá, entonces estás plantando semilla tras semilla, pero semillas de maldad, semillas de odio, semillas de rencor. Si tú quieres hijos positivos, habla positivos. Sonríe, aunque no tengas por qué. Y Dios te dará razones para sonreír. Este es el mensaje de hoy. Hay que buscar decir gracias. No busques quejarte, busca agradecer. Piensa y habla positivo. Nos vemos, primero Dios, por aquí, misma hora, mismo canal. Saludos a todos, que tengan mucha verajá y mucha tzalajá y todo lo bueno, Bezrat Hashem.